Bueno, mi nombre es Neida Liqui, soy de Napo, Archidona, soy de etnia quichua amazónica, tengo 23 años y vivo en Vía San Pablo, desde el parque de Archidona, unos 400 metros Vía San Pablo. ¿Por qué te gusta vivir dentro de este sector o comunidad? Bueno, desde que yo he nacido, yo he vivido en un ambiente en donde perdura la naturaleza. Más bien es una comunidad, debido a que es un ambiente tranquilo, casi sin ruido. Y ya me he acostumbrado a vivir, y como que la ciudad me sofoca un poco. Entonces, para mí es una buena opción vivir de esa manera con tranquilidad. Eso sería mi motivo para vivir en una comunidad que sea más relajante y fresco. ¿Y qué piensas acerca del medio en el que te encuentras ahorita y habitando? O sea, yo pienso que es un buen lugar. ¿Cómo decirlo? Como lo dije antes, es tranquilo. No vivo muy lejos de la ciudad, pero es un poco aparte. No es un sector rural en sí, pero tampoco es un sector urbano. Entonces, yo pienso que es una buena opción y que, como digo, tengo un cariño hacia el lugar donde nací, donde crecí. Entonces, para mí es muy bonito. Ujú. Es- ¿Qué relación existe entre tu persona y la naturaleza? O sea, si me puedes comentar de qué manera han aportado los elementos de la naturaleza en tu vida. Bueno, sobre los elementos de la naturaleza en mi vida, pues prácticamente en todos los sentidos, principalmente debido a que nos da, como dicen nuestros pensamientos, que desde que mi abuelito nos ha contado, dice que es bueno tener una relación con la naturaleza. Y también porque, en respecto a la medicina, a la salud, nosotros somos dependientes de eso. Por ejemplo, tenemos varias plantas medicinales que nos ayudan a nosotros ¿cómo decirlo?, a sobrellevar nuestra salud. No digo que la medicina moderna no sea buena, sino que nosotros tenemos otra alternativa para curarnos de esa manera. Hay muchas formas de relacionarnos con la naturaleza y principalmente con los animales también. En eso, como dije, con la naturaleza hay siempre muchos mitos que rondan en nuestro entorno. Mis abuelos me sabían decir sobre muchas historias misteriosas que pasan en la naturaleza, cómo se pierden o, o se los llevan a visitar mundos hermosos. Entonces, yo pienso que eso es lo que nosotros nos lleva a una buena relación. ¿Qué significa o simboliza para ti una cascada y por qué? Bueno, aquí por donde vivo hay varias cascadas. La verdad, cuando vamos a unas cascadas, a nosotros nos simboliza la paz interior, a visitarlos, a decir que es un buen lugar para relajarnos, es un lugar relajante. Y en nuestras creencias dice que se dice que al bañarnos en una cascada nos sentimos libres, que se lleva todas las impurezas de nuestro cuerpo, nos hace pensar más claros. Entonces eso sería la importancia para tener o ver una cascada, si es que
llegamos a tener esas aventuras que nosotros podemos permitirnos en caso de que tengamos tiempo. Y con respecto al bosque, también nos puedes comentar qué significa para ti o dentro de la comunidad, qué simboliza. Bueno, el bosque sería algo muy especial que se podría decir, debido a que, como dice, con la naturaleza, el bosque, tenemos una estrecha relación. Mayormente en nuestras comunidades, en nuestra cultura, el bosque simboliza misterio. Como lo dije, hay historias asombrosas que nos cuentan nuestros abuelos. Por ejemplo, sabes decir, me han contado que si hay una boa así, se transforma en persona, les llevan y a veces aparecen, otras desaparecen. Entonces, que según dicen que, o sea, esos animales mitológicos como el puma, otros animales que cuidan el bosque, porque a veces hace que últimamente ha habido esas cazas furtivas que hay por matar a los animales, entonces es como decir que es una protección de las personas hacia los animales que quieren proteger. Esa sería la importancia del bosque que nosotros consideramos. Con respecto al agua, las tierras o terrenos, ¿qué simbolizan para ustedes? Bueno, mi abuelo sabe decir que el agua simboliza pureza, tranquilidad, armonía. Entonces, si hay un río cerca, es como una alegría así bañarse con el sol, la arena. Y también es muy importante, hay pescas ancestrales que se podrían hacer, es como la fuente vital de nuestras comunidades, en donde también podemos conseguir los alimentos que necesitamos a una comida típica que se puede crear a partir de la pesca, de hacer recolección de pescados, otro tipo de cazas que se podría hacer en el río. Entonces, es muy importante también. ¿Y crees que actualmente como que se ha ido perdiendo ese amor o valor hacia la naturaleza? Claro, por supuesto. Hay una comparación que se puede hacer desde el antes y el después de la modernización de estos. Por ejemplo, repito de nuevo, mis abuelos decían que la cultura ancestral es muy importante, que deben seguir nuestras costumbres y todo eso, mientras que ahora los jóvenes ya no lo piensan así, porque hasta incluso la idioma quichua poco a poco está desapareciendo, no a gran escala, pero poco a poco lo están dejando y es algo preocupante porque a veces ya se va perdiendo todas esas culturas que nosotros tenemos. Entonces, en estos momentos están queriendo incentivar a que sigan las costumbres, ya que es un honor estar en una comunidad llena de cultura, tradición y lo demás. ¿Y piensas que a los elementos de la naturaleza, como los bosques, los terrenos, el agua, se las ve como una fuente de extracción de recursos dentro de tu comunidad? Por supuesto, es una fuente de extracción. Sin embargo, no hay que abusar, no hay un abuso implícito en esa, debido a que sabemos que si se acaba y de ahí un buen rato ya no crece, se desaparece.
Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos mucho cuidado, porque si no, ya, o sea, ya nuestros recursos a futuro ya van desapareciendo. Entonces, es por ello que en otras comunidades son muy cerradas y no dejan que personas exteriores como compañías, ya sean para obtención de minerales o de petróleo, no dejan que extraigan esos recursos porque saben que eso daña a la naturaleza y lo que a su alrededor. Entonces, actualmente es una desventaja debido a que he escuchado noticias de que han descubierto minerales, oro, y es preocupante porque emitieron demasiado oro, y prácticamente la vegetación, el río en sí está prácticamente dañado. Entonces, tomarlo conciencia y decir que eso está mal. Entonces, se han vuelto un poco más recelosos en el sentido de que a sus comunidades de una manera tan fácil ahora en estos tiempos. ¿Y crees que en los últimos años la naturaleza ha podido renovarse o se ha visto más afectada? Eso depende, porque si se deja de extraer hasta el último de los últimos de los recursos, puede ser que estos de manera que se note, pueden hacer que estos crezcan. Pero si se hace ¿cómo decirlo? Una extracción a gran escala, es muy difícil hacer. Entonces, esto se requiere años y años, y se ha visto por experiencia propia que si se extrae hasta lo más profundo, esto ya es difícil recuperar. Es como un terreno que ya no puedes utilizar ni para poder sembrar plantas comestibles o, como decirlo aquí, plantas de la zona como yuca, plátano, naranjilla, entre otras. Entonces, yo diría que es algo difícil y que se retrasa bastante. ¿Y consideras apropiado el cuidado que tiene el medio ambiente hoy en día? Yo he visto que sí hay leyes de protección ambiental, sin embargo, falta mucho, bastante, porque incluso las personas que extraen minerales, oro, petróleo, ingresan de manera no autorizada, invaden a la propiedad y causan daños ecológicos al medio ambiente. Y he visto que hay ciertas denuncias sobre esto, pero casi en esta parte, principalmente en la Amazonía, en Napo, casi no hay ese tipo de protección que deberíamos tener. Recién, por ejemplo, menciono lo de la extracción de oro desenfrenado, que fue hace como unos 2 meses atrás, y prácticamente invadieron el río, todo el río lleno de desastres, solo por conseguir oro. Pero las autoridades no hicieron nada hasta después de que se observó que de verdad estaba, ¿cómo decirlo?, dañando la naturaleza. Entonces, no fue una protección inmediata del medio ambiente, sino después de que ya hace meses que pasaron y vieron que prácticamente se había dañado todo, y recién era que estuvieron al pendientes de eso. Entonces, yo considero que se necesita más rapidez para esa protección ambiental que se necesita. Tal vez sabes si dentro de tu comunidad hay algún respaldo de alguna organización externa que se basa en esto de la conservación del territorio. La verdad, en mi comunidad sí hay. Las comunidades, ¿cómo decirlo?, estas son pequeñas comunidades para formar una organización.
Entonces, la organización es la que respalda a través si es que se necesita una ayuda del medio ambiente, estas podrían recurrir a las prefecturas o al municipio, dependiendo de las circunstancias. Pero como lo dije, es un trámite bastante extenso, y además de que hay que estarlo insistiendo cada momento. Entonces, de que sí hay, sino que se necesita tiempo y prevalencia para que nos hagan caso. ¿Me puedes comentar si tal vez conoces algunas prácticas que tenían antes para cuidar el espacio natural? Tal vez tus padres o tus abuelos sí cuidaban de una manera diferente a la que la hacemos hoy en día. La verdad, me enfoco en mi abuelo, creo que es, por ejemplo, al cuidado del medio ambiente, a la naturaleza, sería al cortar un árbol, ellos sembraban otro, porque sabían decir que si cortas uno, tienes que sembrar otro para que crezca y que tengamos. Entonces es como un ciclo. Es un medio de protegerlo. Y la verdad es, más que eso, era no abusarlo excesivamente los recursos. Entonces, prácticamente antes, según decía que, como decía antes, para la obtención de recursos era solo lo mínimo, lo indispensable. No tenían que excederse a obtener tantos recursos, solo lo necesario, porque decían, no es necesario que cojas algo o que tengas algo cuando ya se puede dañar o puede ya no servir, puede servir a futuro, pero en este momento se necesita. Entonces, y como las comunidades, como mis abuelos, utilizaban poquito a poquito los recursos, la naturaleza, los bosques, se regeneraban solas. Entonces, no era necesario cuidarlo tan objetivamente, sino que poco a poco iban regenerándose solas debido a que la extracción de recursos no era tanto. Entonces, eso. Considerando lo que me comentas, ¿crees que antes o ahora había más respeto hacia la naturaleza y cómo ha cambiado esto en los últimos años? Y de igual manera, si me puedes comentar algunos ejemplos. ¿Cómo ha cambiado la naturaleza? ¿Cómo decirlo? Ha cambiado mucho porque mientras nosotros cuidábamos, nos alimentábamos y dábamos las gracias de todo lo que nos daba, estábamos ahí felices, contentos de todo lo que teníamos. Sin embargo, ahora el problema no somos las comunidades que hacemos el daño, más bien el daño es por las empresas que vienen del exterior. Entonces, hay un conflicto ahí debido a que cuando las empresas hablan a las comunidades, prometen recursos o dinero con la condición de dañar la naturaleza, hacen que éstas se convenzan y que no haya respeto hacia la naturaleza. Entonces hay un leve cambio, en mi opinión sería preocupante, porque van a decir que la naturaleza puede generar dinero, pero a cambio de daños al ecosistema, al bosque. Entonces, yo diría que esos serían los inconvenientes que hay ahí en la actualidad. Como decirlo, los ejemplos del antes y el después sería que a nivel ambiental, ¿cómo decirlo? En las temperaturas, en los grados de crecimiento de las plantas, de las frutas que había antes, era fijo. O sea, por temporada crecían cosas
frutas, plantas, de manera que sea temporal, sin fallar. Ahora, ha cambiado esa porque debido a los cambios de temperatura, las lluvias excesivas, a veces mucho sol, entonces la constancia que había antes en plantas, incluso en animales que están desapareciendo, ha cambiado también eso. Por lo tanto, ¿piensas que en la comunidad deben cambiar los hábitos de cuidado ambiental? Bueno, ahora sí, que sí tienen que cambiar los hábitos de cuidado ambiental, que tienen que ser más precavidos, que las futuras generaciones tengan ese sentimiento de amar a la naturaleza, de que si no lo conservamos ahora puede ser incluso peor más adelante. Entonces, sí, ¿cómo decirlo? Cuidarlo de una manera que ayude a todos en comunidad, en colectividad, para que no haya estos cambios tan bruscos que puede haber en el futuro. Tal vez has tenido alguna experiencia con la naturaleza o alguna anécdota que nos puedas contar, o de algún familiar tal vez. Bueno, mi abuelo tiene muchas historias, te voy a contar una. Cuando mi abuelo decía que tenía, no sé, unos 5 o 6 años por ahí, vivía, prácticamente vivía dentro del bosque, dentro de la finca, entonces era puro árboles, tenía una casita sin luz, solo recogía agua del río, y decía que una noche estaba durmiendo, tipo 2 de la mañana, salió al baño, y así. Y ahí nomás como que le vio una personita súper chiquita, así como un duende saltando, y que le vio a lo lejos, no sabía qué era, saltaba, se acercaba. Y como mi abuelito todavía era un niño, se asustó diciendo que era eso y corrió. Entonces decía que eso era un duende de la naturaleza. Quién sabe si era bueno o malo, porque en la naturaleza algunos son buenos, otros son malos, otros te quieren hacer daño, otros te quieren llevar. Entonces mi abuelito decía que le daba mucho miedo otra vez caminar solo por las noches así en el bosque, porque puede aparecer algo. Y de mi anécdota también he visto muchas cosas. Cuando fui por Orellana, a un río que es Payamino, creo que es, yo caminaba por el bosque, era un recorrido de 3 horas dentro así. Entonces yo me perdí, no sé, unos 2 minutos, y así aparecieron puras sombras, puros animales, y así me querían llevar, decía. Entonces yo le veía raro eso, pero también para mí fue con miedo, expectativa, asombroso, porque de verdad nunca lo vi, pero esa vez sí lo vi. Entonces, lo de llevar a personas en el bosque sí es cierto, eso sí. Hay algunos que han tenido esa experiencia. Eso sería. Gracias. Y tal vez para finalizar, ¿qué recomendación darías a las futuras generaciones para con su entorno natural? Es hablar de lo bonito que es lo bonito de la naturaleza, que deben cuidarlo, que hay animales en peligro de extinción, que deben estar pendientes de eso, que no haya cambios bruscos de hábitat, para que no haya este tipo de casos de explotación de recursos, y que estos no abusen mucho de eso.